Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a las vísperas del IDI, el primer ciclo de conferencias virtuales organizadas por el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas. Mi nombre es Edgar Yáñez y voy a ser el moderador de esta cuarta conferencia titulada El Beaterio de Santa Rosa de Viterbo, Pobreza, Esplendor y Exclaustración, siglos XVIII y XIX, por la maestra Perla Silva. Antes de continuar, les recuerdo que tenemos a la venta publicaciones del Instituto. Los títulos los pueden encontrar en nuestras redes sociales. La dinámica de la ponencia es la siguiente. Una vez presentada la ponente, dará inicio a su exposición. Al finalizar, resolverá dudas y comentarios, los cuales serán manifestados en el chat del Facebook. Para continuar, les presento a la maestra Perla María Silva Martínez, quien es licenciada en Historia y maestra en Estudios Históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha colaborado en centros de investigación histórica y de derechos humanos. Sus líneas de trabajo giran en torno a la historia de las mujeres, el virreinato de la Nueva España, historia regional, secularización y dominicanismo. Muy buenas tardes, mi nombre es Perla María Silva Martínez, soy historiadora y el día de hoy vengo a presentar una conferencia acerca de Santa Rosa de Viterbo, titulada El Beaterio de Santa Rosa de Viterbo, Pobreza, Esplendor y Exclaustración durante los siglos XVIII y XIX. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer al Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas por esta invitación a participar en este ciclo de conferencias. Es para mí un honor estar nuevamente en este espacio, compartiendo un poco del trabajo que hemos realizado. En la sociedad colonial, las oportunidades de vida para las mujeres fueron muy reducidas y pertenecer a un beaterio constituyó una opción aceptada socialmente. De hecho, las beatas fueron un grupo femenino muy importante, reconocido y especial en la sociedad y jugaron un papel destacado. Fueron consideradas como mujeres virtuosas que renunciaban a la vida social y a las galas mundanas, gozaban de un halo de santidad y eran bien recibidas en las casas de las personas destacadas. Este trabajo se ha hecho a partir de la historia de las mujeres, que nos permite conocer las relaciones sociales que las beatas entablaron con el entorno que les rodeaba y nos permite también profundizar en su forma de vida Este trabajo trata principalmente de la vida, de la vida de la beata fundadora y de cómo se llegó a consolidar esta institución. Existe una gran cantidad de bibliografía especializada que aborda los procesos de creación y fundación de conventos, de la vida de las monjas y prácticas religiosas. Sin embargo, los estudios acerca de las beatas y cómo transitaron a través de las reformas que enfrentaron durante los siglos XVIII y XIX no son tan numerosos en comparación con los estudios acerca de las monjas. También existen estudios referentes a la vida cotidiana de las mujeres que practicaron la religiosidad viviendo como beatas.
El tema de los recogimientos, beaterios y conventos ha sido estudiado de manera destacada por distintos autores, principalmente por Rosalba Loreto, Josefina Muriel, Asunción Labril y Elena Gunnarsdóttir. Ella ha tratado muy de cerca la vida de Francisca de los Ángeles, beata mestiza, fundadora y rectora del Beaterio de Santa Rosa de Viterbo. Antonio Rubial García es otro autor que ha aportado innumerables estudios para conocer estos procesos. En otro grupo de bibliografía se encuentran algunos textos que tratan acerca de la secularización y sus múltiples acepciones. En un último grupo se encuentra la bibliografía relacionada con el proceso secularizador del siglo XIX y las leyes de reforma en México. Existen estudios que se enfocan en los aspectos políticos y económicos. Jean Bassant y Robert Knowlton son quienes principalmente trabajan estos temas en el ámbito nacional. Los estudios biográficos acerca de las leyes de reforma para el ámbito queretano, entre otros, figuran los aportes de Juan Ricardo Jiménez, de la doctora Cecilia Landa y de la doctora Lisette Rivera Reinaldos. Los principales hilos conductores de esta conferencia van a ser los procesos de secularización, que será entendida en dos aspectos organizados cronológicamente. El primero se aplica para el proceso secularizador del virreinato durante el siglo XVIII y se refiere a que en este tiempo todavía no se concibe la separación de la Iglesia y el Estado. El segundo está enfocado a la secularización durante el siglo XIX. En resumen, porque existen diferentes acepciones, cuando la Iglesia Católica perdió la capacidad de imponer sus reglas morales y canónicas, y éstas perdieron el dominio de la conciencia individual y sus valores han dejado de regir la sociedad. Para este trabajo usamos diversas fuentes. Las principales se localizaron en el Archivo General de la Nación, en el ramo Templos y Conventos. Otras provienen del archivo de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, que se ubica en la ciudad de Celaya, y unas más que han sido publicadas por Josefina Muriel. Hay otras fuentes que son muy importantes para esta investigación. Estas fuentes me las ha facilitado el señor Antonio Prado, vecino del municipio de Colón, a quien le reitero mi eterno agradecimiento. En estos documentos se encuentran interesantes fragmentos sobre la vida de las beatas. Nos hablan de sus sentimientos, de sus miedos y anhelos, aspectos que no se encuentran en los documentos oficiales. Son las memorias de exclaustración escritas precisamente por una integrante de la comunidad. Estos documentos representaron un gran reto por su lamentable estado de destrucción y mutilaciones, desorden, polvo, humedad y un sinfín de alimañas que degustaban el exquisito papel del documento histórico. Las formas de vida religiosa. Existieron durante la época virreinal diferentes formas de vida religiosa. Jugaron un papel muy importante en esta época, tanto para la sociedad como para las mismas mujeres que moraron en aquellos claustros.
ya que su ingreso a estos era una opción de vida desde diferentes perspectivas. Ya fuera por una verdadera vocación religiosa o bien una manera de asegurar una vida sin riesgos ni carencias económicas para aquellas doncellas que no conseguían concretar un buen matrimonio. En los claustros femeninos no solamente moraban mujeres en esta situación, ya que existieron también sitios de recogimiento espiritual en donde, sin profesar los votos monásticos, vivían mujeres en condiciones de viudez, orfandad, así como sirvientas, e incluso moraban allí niñas educandas, ya fuera para aprender el amor a Dios y en el futuro postularse a algún noviciado, o bien se preparaban para ser dignas de contraer un matrimonio respetable. A esta modalidad de recogimiento, en algunos casos se les dio el nombre de casa de recogidas, colegio o beaterio. Tal fue la situación de la comunidad femenina que moró en el edificio erigido a Santa Rosa de Viterbo. Otro aspecto importante de las comunidades femeninas de claustro es que debido a que generaban una dinámica inserta en la economía, a partir de las actividades que se realizaban dentro para cubrir las necesidades de las moradoras respecto al abasto en general y el mantenimiento de aquellos colosales recintos, además de las actividades crediticias que practicaron la mayoría de las instituciones eclesiásticas. El modelo de vida conventual novohispano fue importado de Europa a semejanza de los monasterios medievales y operaron bajo ese patrón hasta bien entrado el siglo XVIII. Primero llegaron al Nuevo Mundo los frailes europeos varones, con la clara misión de evangelizar a la población indígena y difundir la palabra y el amor a Dios. Se les conoce genéricamente como órdenes mendicantes u órdenes primeras a los franciscanos, dominicanos y agustinos. En la Nueva España, las comunidades femeninas se establecieron de manera tardía y conforme se fue incrementando la población de mujeres españolas en tierras novohispanas. Se convirtieron en una opción de vida para ellas. Se crearon diversos tipos de comunidades que les fueron dando cobijo, según fuera su calidad y condición social, económica, lo que en muchas ocasiones restringió a las mujeres indígenas y a las mujeres mestizas. No obstante, las opciones de vida de las mujeres fueron limitadas, sobre todo para aquellas que formaron parte de las familias de élite, aunque fueran indígenas, hijas de caciques, españolas y criollas, quienes fueron depositarias del honor familiar y portadoras de los valores cristianos. Por lo tanto, no podían contravenir las disposiciones familiares e ir en contra del prestigio social. En el seno de las familias españolas, a partir de los 15 años de edad, las jóvenes doncellas debían considerar en qué estado podían vivir. Era tiempo de escoger uno de los dos caminos permitidos y tradicionales. Por un lado, la opción del matrimonio, siempre y cuando la joven tuviera una dote importante como para pactar un maridaje conveniente, además de contar con los atributos físicos y morales propios de una mujer de la época, que consistían principalmente en ser honestas, piadosas, laboriosas, así como modestas y obedientes. Estas virtudes eran la carta de presentación que les abría las posibilidades de contraer un buen matrimonio.
En caso de no acceder al matrimonio, estaba la opción de vida monacal, para la que necesitaban tener algunas características adicionales, como la vocación que en ocasiones no poseían. No obstante, ingresaban al convento porque era un refugio ante el abandono y el desamparo, de igual manera que para el matrimonio era indispensable una dote que pudiera garantizar su manutención. Los espacios para ejercer la vida religiosa eran variados. Existían los recogimientos, beaterios, conventos y colegios, cuyo principal objetivo era ofrecer un ámbito de recogimiento espiritual y clausura para que las mujeres hicieran una vida de servicio a Dios a través de la oración, de la contemplación y de la observancia rigurosa de votos. En estos espacios, tanto la familia como las mujeres mantenían el estatus social que tanto les preocupaba cuidar, articulando el honor, la religión, el prestigio y la moralidad. La anterior diapositiva, por favor. Las diferencias entre beaterios y colegios con los conventos fueron que, por un lado, las monjas profesaron votos perpetuos y era requisito ingresar al convento con una dote que asegurara su manutención. Si una mujer se postulaba en un noviciado y no cumplía con el aporte de su dote, posiblemente se mantendría en el rango de novicia por mucho tiempo hasta que los padres pudieran cubrir tal gasto. No obstante, compartieron algunas características, como fue la impartición de la educación femenina, tanto moral como cristiana, no solo para las mujeres acaudaladas, sino también para las niñas pobres, huérfanas o desamparadas, incluso para las mujeres viudas o divorciadas. Otro aspecto fue que representaron una solución al crecimiento de la población femenina y también fueron un importante símbolo de poder e identidad de una clase social. Por otra parte, las casas de recogidas o beaterios eran espacios donde llegaban mujeres de comportamiento piadoso. Vivieron de la caridad de los benefactores. No aportaban dote, tampoco hacían votos perpetuos, y aunque lo ideal era que vivieran en el encierro como las monjas, algunas pasaban el tiempo fuera de la comunidad, en su casa particular o en espacios que les concedían por caridad. Por lo regular, las beatas eran mujeres pobres, solas, solteras, viudas o separadas de sus maridos. Casi siempre pertenecían al sector criollo o español, aunque también las hubo indias, mestizas, negras y mulatas. En muchos casos, las instituciones religiosas femeninas funcionaron primero como recogimientos, beaterios o colegios, en donde las mujeres, sin ser monjas, llevaban una vida de encierro, apartadas del mundo de los hombres y del pecado. Más tarde, con el apoyo económico de los benefactores, que muchas veces eran sus parientes, algunos recogimientos, beaterios y colegios lograron constituirse en conventos, ya que además tenían como principales impulsores a los frailes de las órdenes mendicantes, ya fueran franciscanos, agustinos, dominicos o carmelitas. Los recogimientos se identificaron dos tipos de recogimiento. En primer lugar, los de protección y ayuda, donde el ingreso era voluntario para aquellas que por alguna razón habían quedado viudas, pobres, desamparadas o divorciadas. También ingresaban prostitutas arrepentidas de llevar una vida de pecado y pretendían entregar su vida a la oración y penitencia. El otro tipo
de recogimiento fue el penitenciario, que tuvo fines correctivos, creados para recluir a las mujeres que habían cometido algún delito y que purgaban una condena. Estos tuvieron un fin utilitario y reformatorio, enfocado a resguardar un ideal espiritual y moral, mediante el ejercicio de la vida religiosa sin profesión de votos monásticos. Este tipo de corporaciones continuaron funcionando a lo largo del siglo XVIII. Durante los primeros años del siglo XIX, algunos albergaron a aquellas mujeres que se sospechaba que estaban ligadas a la insurgencia, por lo que los realistas las confinaron allí, puesto que las consideraron como un mal peor que aquellos agavillados, por ser peligrosas, transgresoras del orden, por lo cual era prudente mantenerlas alejadas de la sociedad. Al parecer, cuando las casas de recogidas se convertían en convento, no era un simple cambio. Por el contrario, venían otros importantes. Primero, el aspecto jurídico, en el sentido de que se modificaba el estatus al dejar de ser casa de recogidas para convertirse en convento, por lo que la regulación de la forma de vida y actividades sería distinta. En segundo lugar, el cambio consistió también en el tipo de mujeres que recibirían en adelante, puesto que, como ya se ha mencionado, en las casas de recogidas ingresaban mujeres que no siempre eran acaudaladas ni doncellas, requisitos indispensables para ingresar en un convento. Los conventos fueron otra opción para las mujeres. Se establecieron a mediados del siglo XVI, organizados por los españoles, con el objetivo de resguardar la castidad y pureza de las mujeres de su grey. Proliferaron en la Nueva España de acuerdo al auge económico de las ciudades y la cantidad de familias hispanas de prestigio que los demandaron para sus hijas. Para ellas fue una forma de vida que aseguraba su supervivencia, brindaba honor y preservaba el patrimonio familiar. Para las ciudades representaron también una muestra de la riqueza de sus habitantes, y su arquitectura, que hermoseó las ciudades, fue un símbolo del éxito económico. Los conventos novohispanos fueron de dos tipos: los de religiosas descalzas apegadas a la vida común, como las carmelitas y capuchinas, quienes vivieron bajo una reglamentación rigurosa y austera, cuyo número de miembros estaba limitado a 21. Por lo regular, estos conventos habían comenzado como beaterios, y con el paso del tiempo, algunas beatas formalizaron sus votos perpetuos para convertirse en monjas. El otro tipo de monjas fueron las calzadas, entre las que estaban las concepcionistas, dominicas, jerónimas, agustinas y clarisas. También profesaban votos perpetuos, pero su regla era menos rigurosa. Generalmente no eran pobres y practicaban la vida particular. En el mismo edificio conventual convivieron diferentes tipos de mujeres. Incluso algunas niñas desde temprana edad iban al convento para trabajar como sirvientas, o bien a vivir bajo los cuidados de alguna monja que les enseñara a escribir, a coser y a cocinar. Sin embargo, esto no implicaba que estas niñas tomarían en el futuro el estado religioso. En los conventos de monjas calzadas, la manutención y el sostenimiento de las moradoras debía ser garantizado por las dotes que aportaban las familias de las religiosas. Los principales benefactores de las jóvenes solían ser los padres o parientes cercanos. De igual manera, la mayoría de los muebles y la ropa con los que ingresaban provenía directamente de la casa familiar, así como el personal que les atendía de manera particular.
en diferentes ámbitos de la vida conventual, ay, perdón, me perdí. Cada monja tenía sirvientas que se encargaban de la limpieza de su celda y de la elaboración de sus alimentos. Las celdas en las que vivieron eran casas que se construían contiguas a los muros conventuales, financiadas por sus benefactores, lo que propició que los conventos se convirtieran en verdaderos laberintos de callejones que comunicaron entre sí celdas y patios. Cada postulante tenía que cumplir ciertos requisitos de ingreso. En primer término, debía estar bautizada, ya que era el más esencial de los sacramentos. Demostrar ser hija legítima, pureza de sangre y reputación intachable, para lo que tenían que presentar testigos que firmaran la autenticidad de sus virtudes. Una vez cubiertos, las postulantes pasaban un año de noviciado para que, una vez vivida la experiencia y asimilado el conocimiento de las constituciones que regían la vida dentro del claustro, tomaran solemnemente los hábitos para profesar los votos y regla de la orden religiosa que las acogía por el resto de su vida. Después, las jóvenes no volvían a salir del recinto. Su vida quedaba restringida a los espacios del claustro, sumándose a las filas de las mujeres que conformaban las órdenes femeninas o segundas órdenes. Una vez dentro, la mujer se desprendía de los aspectos mundanos para insertarse en una vida enfocada a la contemplación, a la oración y, según el caso de la regla, al silencio. También pasaban por un proceso de despersonalización para adquirir una nueva identidad religiosa, práctica que consistió en cambiar el nombre y apellidos de la casa paterna y adoptar un nombre nuevo que se configuraba de diferentes elementos. Por lo regular, mantenían el nombre de pila y lo complementaban con el nombre de algún santo, santa o alguna advocación de un misterio religioso. Otra de las opciones eran los colegios, en donde se educaba a las doncellas, que muchas veces eran un apéndice de los mismos conventos de clausura o beaterios, y las educadoras o maestras eran las propias religiosas que los habitaban. Las jóvenes o bien asistían al colegio o pasaban temporadas allí dentro, sobre todo cuando tenían algún parentesco con una religiosa, cosa que no era nada difícil en las familias novohispanas. Por el contrario, este tipo de relaciones eran muy comunes, ya que era una forma de vida conventual, además de brindar prestigio social a la familia. En el interior de los colegios, las jóvenes educandas aprendían algo de literatura, música, labores manuales, pero sobre todo aprendían las buenas costumbres como el recato, la obediencia y la humildad, aspectos que para la época eran más valorados que otras áreas del conocimiento, sobre todo para aquellas doncellas que carecían de familia y fortuna. En los colegios se preparaba a las educandas para tener una vida ejemplar en el matrimonio o bien para postularse en algún noviciado, como indican algunos estudios. Durante la primera mitad del siglo XVI en Europa, la Iglesia Católica permitió que algunos laicos practicaran la vida religiosa de forma individual, solamente bajo la supervisión de un guía espiritual. Generalmente eran los frailes de alguna orden regular quienes los instruían para llevar una vida de oración, penitencia e imitación a la vida de los santos.
con la intención de alcanzar la santidad. Estos modelos de santidad se importaron a la Nueva España como parte de la cultura católica. Las mujeres que vivieron esta forma de vida eran conocidas como beatas, quienes por este medio trataron de conseguir en ocasiones prestigio, dinero o simplemente reconocimiento social. En los primeros dos siglos del virreinato, algunas beatas vivieron fuera de los controles institucionales y otras se encontraban allegadas a los conventos regulares. Otras vivían emparedadas, o sea, en pequeñas celdas en las que solamente había un espacio para proporcionar los alimentos. Sin embargo, durante el siglo XVIII, un gran número de beatas estaban adscritas a un beaterio o a una orden tercera y vistieron los hábitos franciscanos, agustinos o carmelitas, según la corporación religiosa a la que se apegaban. Ingresar a un beaterio fue otra opción de vida para las mujeres novohispanas. El principal objetivo, como ya se ha dicho, era brindar protección y educación de la doctrina cristiana, así como lectura, escritura y otras cosas que en la época eran propias de su género, como coser, cocinar, bordar, etc. Dentro de ellos, las jóvenes no solamente tenían la oportunidad de encauzar su vocación, sino que, además, podían incrementar su nivel cultural. A la par, sirvieron de refugio para niñas huérfanas, así como para algunas viudas o para aquellas que fueron abandonadas por sus esposos. Este sector vivió principalmente de la caridad de las personas adineradas de las ciudades, ya que por considerarse casi santas, mucha gente estaba dispuesta a ser sus benefactores. Sin embargo, también desempeñaron otras actividades para subsistir, como fue la costura o algunas labores manuales. Solían vestir de manera diferente respecto de las monjas y el resto de las mujeres. Por lo general, las beatas, cito, portaban hábitos franciscanos, agustinos o carmelitas, cuyo uso les permitía vivir bajo el signo protector de una corporación religiosa. Termina la cita. De igual manera que las monjas, las beatas cambiaban su nombre. Lo más común era que agregaran al propio el apelativo de un santo o de algún dogma cristiano, situación que les proporcionaba respeto en la sociedad. Los motivos que impulsaron a algunas mujeres a insertarse en el ámbito beateril fueron variados, de acuerdo con las formas de vida y costumbres de una sociedad permeada de religiosidad. Uno de los motivos era practicar la espiritualidad alterna a la vida del convento, a la cual no siempre podían acceder por falta de recursos económicos. Y de esta situación de pobreza se desprenden otras causas para ser beatas, como puede ser la búsqueda de un prestigio social o encontrar la perfección espiritual por medio de la auténtica fe religiosa. Las beatas contribuían con la Iglesia Católica sobre todo por las limosnas que estas mujeres recolectaban, que se destinaban a las misas por las ánimas del purgatorio y por tanto llegaban finalmente a manos de los clérigos y a sus templos. Lograron tener una gran aceptación en la sociedad virreinal, que se caracterizó por aceptar el prodigio como algo cotidiano ante su necesidad de encontrar soluciones a problemas de la vida diaria por medio de fuerzas celestiales. Desde la perspectiva de estas mujeres que estaban entre lo laico y lo religioso, ofrecían cubrir necesidades que la gente muchas veces no encontraba en el clero ni en los hechiceros, como fue la comunicación directa con el más allá, puesto que muchas beatas decían
a hablar con los santos, con los ángeles o bien con el niño Jesús. Esto fue un motivo por el cual muchas personas de distintos estratos sociales les brindaban apoyo, que por lo regular iba desde aportaciones en dinero o en especie, ropa, zapatos o alimentos. También recibían objetos como imágenes de santos, vírgenes, etcétera, hasta techo o incluso alguna renta mensual para su manutención. Este tipo de mujeres laicas solían utilizar una vestimenta particular. Utilizaban el hábito de alguna orden terciaria y además portaban rosarios, medallas, cruces, cuentas, toda una parafernalia de objetos sagrados, a los que muchas veces les atribuyeron poderes milagrosos, curativos del cuerpo y del alma. El ingreso al beaterio no requirió de dote, ya que sus miembros se integraron con la plena disposición de mantenerse con su trabajo. David Brading menciona un ejemplo valioso que hace clara la distinción al referirse a un convento carmelita de Querétaro impulsado por la marquesa de Selva Nevada. Dijeron que el supuesto dicho convento no era más que una beatería cuyas ocupantes solo enseñaban a niñas y que estaban dispuestas a moler chocolate a fuerza de sus brazos. Termino la cita. Y enfatiza que esta era una prueba de que esas mujeres no eran monjas verdaderas, porque tenían la disposición de trabajar para vivir. Sin embargo, dependían de la protección de un patrón clerical o de alguna casa de religiosos, ya que las moradoras requerían asistencia espiritual de los padres confesores, y estos además tenían la obligación de supervisar el cumplimiento de la instrucción de vida establecida en cada corporación. Las terceras órdenes eran tanto de hombres como de mujeres seglares que se mostraban orgullosos de pertenecer a algo más que una mera cofradía, dado que los terciarios contaron con una regla aprobada por Roma y privilegios superiores a los de cualquiera otra asociación seglar en el mundo católico. Sin embargo, no cualquier persona podía acogerse a ella, ya que existieron ciertos requisitos que debían cumplir. Por un lado, había que demostrar los conocimientos de la doctrina cristiana, que en caso de no tenerlos, se podía adquirir a través del noviciado, que duraba 1 año. Limpieza de sangre y buenas costumbres. Por el otro lado, era necesario contar con un patrimonio que asegurara que el aspirante no lucraría con el hábito terciario, que era muy parecido a la vestimenta de los frailes menores, y algunos sectores ajenos a la orden hacían uso de él para ganarse la vida. Existían 2 tipos de hábitos, el exterior y el interior, mismos que cuyos portadores debían ser de una rectísima conducta cristiana, ya que estaban obligados a realizar las prácticas religiosas más intensamente que el resto de los fieles. Principalmente la penitencia, el espíritu de pobreza y las obras de misericordia debían llevar esta forma de vida hasta el plano de lo cotidiano, pues no debían asistir a banquetes, bailes o juegos. Debían moderar las comidas, sobre todo en el consumo de carne, y el ayuno de cada viernes era obligatorio. Las mujeres que formaron parte de las órdenes terceras fueron las que vivían en los beaterios o recogimientos, donde llevaron una forma de vida dirigida a lograr el estado religioso. Por tanto, en algunos beaterios se agudizó la observancia de la regla al punto que se impulsaron cambios en sus constituciones y en aspectos relacionados con la espiritualidad. Por ello, algunos obtuvieron el reconocimiento y se convirtieron en auténticos monasterios. Estas instituciones pasaron por un proceso evolutivo en el que tuvieron que vivir un sinfín de ajustes y cambios relacionados
con la definición de sus funciones y estructura, objetivos, formas de vida y mecanismos de sostenimiento. Incluso era largo el camino para especificar la advocación a la que se dedicarían, igual que la resolución de los aspectos jurídicos que se tenían que contemplar según la legislación eclesiástica. Siguiente diapositiva. El Real Colegio de Santa Rosa de Viterbo, durante la segunda mitad del siglo XVIII, se vivió un fuerte impulso de los beaterios y colegios, ya que jugaron un papel muy importante en la alfabetización de las mujeres novohispanas y estuvieron presentes a lo largo del siguiente siglo. Los colegios se enfrentaron al mismo proceso de acreditación por el cual pasaron los conventos. Muchos iniciaron como recogimientos femeninos apoyados espiritualmente por las órdenes. En Querétaro hubo 2 colegios fundados por mujeres pobres que buscaron llevar una vida de recato y recogimiento: el Real Colegio de San José y el Real Colegio de Santa Rosa de Viterbo, cuyo origen se remonta a las últimas décadas del siglo XVII, cuando Juan Alonso, esposo de Antonia de Herrera, adquirió un terreno y labró una huerta donde sembró árboles frutales y construyó una pequeña casa de adobe, en el cual habitó la pareja con sus 9 hijos, entre los que había 3 mujeres. El marido vistió el hábito de penitencia de la Orden Tercera de San Francisco, llevó una vida de oración y fue asiduo a los sacramentos, en el afán de dar buen ejemplo a sus hijos. Hablando de los hijos varones, según algunas fuentes, uno de ellos tomó el estado religioso y los demás el matrimonio. Respecto a las mujeres, una de ellas enviudó y las otras 2 no se casaron. Al caer enfermo de gravedad el padre, durante 7 meses estuvo postrado en la cama hasta morir. Su último deseo en el lecho de muerte fue que su casa sirviera de habitación a niñas doncellas para que hicieran compañía a su esposa e hijas. Al quedar viuda y pobre doña Antonia y huérfanas sus 3 hijas, Clara de la Asunción, que era también viuda, Gertrudis de Jesús María y Francisca de los Ángeles, quien por entonces ya vestía también el hábito de la Tercera Orden. Acudieron a uno de los confesores del Colegio de la Santa Cruz, Fray Pedro de Sichás, quien les aconsejó que cada una hiciera un pequeño aposento en el que pudieran recogerse a hacer ejercicios espirituales. Las 4 usaron el mismo hábito que ya vestía Francisca de los Ángeles. El atuendo constaba de un fandelín de paño grueso, 2 túnicas de hipre o de ruán y, por falta de salud, calzado sin medias. Siguiente diapositiva. Fueron los franciscanos quienes consiguieron los recursos de los benefactores, que los benefactores donaron a manera de caridad para impulsar la gestión para conseguir el visto bueno de las autoridades reales y eclesiásticas. El padre José Díaz, quien era otro de sus confesores, les elaboró una pequeña instrucción de vida y virtudes, en la que les recomendó la vida común. Les indicó los ayunos, abstinencias, mortificaciones, penitencias y vigilias, así como algunas lecciones espirituales de libros de vidas piadosas, oraciones mentales, y les sugirió que fueran frecuentes en los sacramentos de cada día. En esto se ocuparon todos y cada uno de los días de la semana. Escuchaban la palabra divina en la iglesia y en esta dinámica de actividades había ocasiones en que ni siquiera tomaban alimento hasta volver a su casa. El ayuno consistió en que los días lunes, miércoles, viernes y sábado de todo el año debían alimentarse solamente con pan y agua por la mañana. Al mediodía comían un poco de frijoles que podían acompañar con una tortilla.
o un poco de pan, y para la noche bebían atole. Este régimen representó una cuaresma permanente, pues la carne estaba totalmente fuera del consumo de la comunidad. Las horas de sueño eran muy pocas. Apenas dormían escasas 4 horas cada día, ya que las oraciones de la noche iniciaban a las 10 y terminaban a las 2 o 3 de la mañana. Entre sus actividades cotidianas también estaba hacer algunas obras piadosas en la ciudad, dado que son consideradas por el clero como el testimonio inequívoco de la piedad de quien que se decía de ellas. Como una manifestación de su amor al prójimo, por lo menos Francisca de los Ángeles, quien decía tener facultades de curación, visitaba a los enfermos y hacía oración a su lado sin importar cuál fuera el padecimiento. Su oración es casi continua, no le interrumpe la asistencia a los enfermos, no importa que sea pobre o que sea rico. Así más se enciende su amor a Dios. Un día llamó a su puerta Fray Antonio Margil de Jesús, acompañado de 2 niñas, Antonia de San José de 17 años y su hermana María de Jesús de 15. Las jóvenes habían quedado huérfanas, pobres y desamparadas, así que el padre las dejó bajo el cuidado de estas mujeres que vivían en recogimiento espiritual y serían un buen ejemplo para ellas. El padre Margil habló con don Juan Caballero y Ocio acerca de la situación de estas mujeres. Al ver la necesidad que estaban pasando, pronto les asignó una dote de 300 pesos para 24 huérfanas. De esta manera, a partir de 1700, paulatinamente, llegaron al recogimiento niñas nobles y bien nacidas, hijas de padres conocidos de buena calidad y sencillo proceder. Estas características marcaron la calidad y condición de las mujeres que tuvieron acceso al beaterio durante el siglo XVIII. Estas mujeres no eran monjas, sino simplemente mujeres que llevaban una vida de comunidad y recogimiento apegada a la religión, por lo que algunos jóvenes de familias humildes pero decentes trataron de relacionarse con ellas para tomar el estado del matrimonio, ya fuera con las señoras o con alguna de las niñas. El padre Díaz dio su permiso a los pretendientes para que fueran cortejadas, por lo que recibían cartas y cartas con el fin de que alguna tomara en consideración la propuesta de matrimonio. Estos intentos de desposar a las niñas o señoras del beaterio duraron aproximadamente 1 año, pero sin éxito, pues la comunidad en general mostró resistencia, en el sentido de que su interés pleno era continuar con su forma de vida. Aquellas cartas se entregaban cerradas al confesor como muestra del poco interés que las beatas tenían en casarse. Al observar Fray José Díaz el apego de la comunidad a la vida de recogimiento, en mayo de 1702 les hizo una instrucción de vida con más formalidad, en la que quedó plasmada la vida común. A la par, el confesor asignó a Francisca de los Ángeles como la hermana mayor, quien sería la responsable y a quien tendrían que obedecer las niñas. A su hermana María de Jesús como la maestra a cargo de su educación. Se establecieron también las actividades a cumplir por la comunidad. Se destinó un pequeño espacio de aproximadamente 3 varas de largo por 2,5 de ancho, que se equipó con una colcha muy pobre de una de las hermanas, donde colocaron un niño Jesús que les habían llevado a aderezar y que pasó el tiempo sin que lo recogieran, para comenzar los ejercicios espirituales en comunidad. El primer rezo en el improvisado oratorio fue el oficio a la Santísima Trinidad.
Cada día las beatas se levantaban muy temprano e iniciaban los cantos a los dulcísimos nombres de Jesús y María. Después se reunían en el oratorio para hacer oraciones comunitarias, para posteriormente acudir juntas a oír misa en el colegio de la Santa Cruz. Se quedaban allí hasta la última misa de la mañana. Luego iban a confesar su conciencia del día anterior y comulgaban. A su regreso al beaterio tomaban el desayuno en comunidad. Después de hacer oración, se dedicaban a las labores caseras. Algunas dormían en un petate, otras en una austera tabla y otras más a ras del suelo sobre la tierra. Por lo regular, ellas eran las encargadas de vigilar que se llevaran a cabo las oraciones de la madrugada. Por la noche hacían el ejercicio de la muerte, que consistía en que una de ellas se tendía en la tierra, en forma de difunta. Colocaban 4 velas alrededor y una en la cabecera. Comenzaban a llorar hasta sentirse en un profundo trance. Era la madre Águeda la encargada de realizar esta práctica, que no era más que un mecanismo mediante el cual ellas sentían que se desprendían de todo lo terrenal a través del sufrimiento. Era un medio para mantenerse alejadas de las tentaciones mundanas. Dentro del régimen de la vida comunitaria, las beatas lograron consolidar una identidad que fomentó la convivencia, así como la preocupación por el bienestar espiritual de todas ellas que se veían como hermanas, puesto que además de compartir los alimentos y los ejercicios de oración, también enfrentaban juntas penas y miedos colectivos. Luchaban en conjunto en contra del gran acosador y perturbador de la paz espiritual, el demonio. Para defenderse de este ser maligno, utilizaron un andrajo viejo negro para elaborar una representación demoníaca. Lo atoraron en un viejo árbol que no daba frutos hacía ya mucho tiempo. Una vez atado, mientras unas le apaleaban y maltrataban, otras decían alabanzas a la Virgen María. Al finalizar la sesión de vituperios y golpes hacia el trapo que representaba el más grande de sus miedos, le prendían fuego y se quedaban allí mirando cómo se consumía lentamente hasta exterminarlo completamente. La última vez que realizaron esta ceremonia, las acompañó su confesor, quien les dijo que aquello era demasiado, por lo que definitivamente se suspendió tal práctica. Y las beatas se quedaron tranquilas, porque el fraile bendijo todas las áreas de la casa. Al año siguiente, aquel árbol viejo y seco floreció y dio abundante fruto. Sin embargo, la comunidad entera prefirió no consumir sus frutos por el temor que causó el florecimiento inesperado, sin siquiera tomar en cuenta que el árbol no florecía porque ellas mismas le prendían fuego por lo menos 2 o 3 veces al año. Siguiente diapositiva. A lo largo de las primeras décadas en que este grupo de mujeres laicas vivieron en recogimiento voluntario, pobreza, Francisca de los Ángeles escribió a los religiosos franciscanos una carta en la que pidió que les concedieran a las beatas su última voluntad. Cita: que cuando su divina majestad fuera servido de llevarnos para sí, sean enterrados nuestros cuerpos en el colegio de la Santa Cruz. Suplicamos rendidamente nos haga la caridad de enterrarnos de limosna en la iglesia de su dicho colegio en la parte que sea su voluntad. Termina la cita. Como prueba de que esta petición era de parte de toda la comunidad, firmaron 44 beatas aquella carta en octubre de 1723. Como se puede apreciar, la comunidad creció en poco tiempo,
por lo que Juan Caballero y Ocio, gran amigo de Francisca de los Ángeles y principal benefactor de la comunidad, les mandó construir una capilla y 6 celdas nuevas. Él y otros benefactores intercedieron ante el virrey Baltasar de Zúñiga, marqués de Valero, para que gestionara la real cédula con la que podrían asegurar el futuro del beaterio. Esta cédula, que reconoció al beaterio como Real Colegio de Santa Rosa de Viterbo, y se emitió en julio de 1727. Siguiente diapositiva. Las beatas recibieron la cédula real un año más tarde, el 2 de julio de 1728. Felizmente, la hermana Francisca de los Ángeles compartió con la comunidad la gran noticia de que al fin había recibido la cédula en la que, con palabras de su majestad, se les concedía la imposición del depósito, entierro, clausura y gobierno al ordinario. A las hermanas y al beaterio el título de Real Colegio de Santa Rosa de Viterbo. Esta noticia causó gran felicidad en la comunidad y las hermanas celebraron entre tiernas lágrimas y júbilo de alegría las concesiones recibidas, ya que años atrás habían tratado de conseguir licencia y reconocimiento real para conformarse como convento de religiosas. En esta ocasión tuvieron la oportunidad de decidir si querían ser reconocidas como convento, pero fue su decisión. Cito: las hermanas, viendo su pobreza y poca posibilidad con que se habían mantenido juntas y congregadas, y que si les enviaban licencia para fundar convento como se lo prometían, podría ser necesario el separarse unas de otras, y así fueron todas de común parecer el pedir tan solamente la permanencia en el hábito que vestían de la tercera orden de San Francisco, y en modo y orden de vida que hasta aquel tiempo habían observado por espacio de 27 años. Recordemos que las mujeres que conformaron la comunidad del Colegio de Santa Rosa de Viterbo no eran ricas, no eran de élite y no todas eran doncellas, sino que eran pobres, huérfanas, viudas, divorciadas o simplemente mujeres desamparadas que por lo mismo no todas podían cumplir los requisitos para poder hacer los mismos votos que las monjas. Es probable que al tener la posibilidad de elegir entre ser reconocidas como convento o como colegio beaterio, optaron por la segunda opción con la intención de no desmembrar a la comunidad, y por otra parte, estas mujeres eligieron también continuar con la forma de vida que practicaron desde sus orígenes. Siguiente diapositiva. Al recibir la cédula que las reconocía como Real Colegio, la comunidad quedó bajo la jurisdicción del ordinario, es decir, del clero secular, mismo que se encargaría de reglamentar y supervisar sus formas de vida, como establecía el Tercer Concilio Provincial Mexicano, que además otorgó a los obispos la facultad de emitir licencia para construir iglesias y oratorios. Como consecuencia de este impulso secularizador, los frailes franciscanos regulares quedaron fuera de ejercer autoridad, reglamentación o supervisión sobre la comunidad del Colegio de Santa Rosa de Viterbo. Por tal motivo, en 1729 se suscitó un conflicto entre Juan Fernández de los Ríos, quien era juez eclesiástico de la ciudad de Querétaro, contra los franciscanos y las beatas. El problema versó acerca de la imposición y uso del hábito que hasta entonces habían vestido las beatas, que era el de la Orden Tercera de San Francisco. Y una vez que cambiaron de jurisdicción al ordinario, se les impuso vestir el hábito de Nuestra Señora de los Dolores. Las mujeres de la comunidad
no estaban de acuerdo con quitarse los hábitos de San Francisco, puesto que habiendo tomado el hábito y profesado en el recogimiento de Santa Rosa de Viterbo, sujetas siempre y debajo del dominio del Tercer Orden y gobernadas por los religiosos observantes del Colegio Apostólico de la Santa Cruz, apelaron a las instrucciones que el Papa Benedicto XIII expidió por medio de una bula en 1725, en la que claramente se estipulaba que los miembros de las órdenes terceras tenían por ley la obligación de obedecer a los frailes franciscanos. Ante la negación de la comunidad, Juan Fernández de los Ríos decidió aislar a las beatas en el interior del recogimiento. Les cerró cualquier recurso y les negó la comunicación. No les permitían hablar ni recibir recado alguno. Hizo pena de expulsar a quien no acatara las nuevas disposiciones. Las beatas que manifestaron su inconformidad fueron Marcela María de San Javier, Guadalupe de Santa Rosa, Fabiana de Santa Gertrudis, María Antonieta de Santa Teresa, Josefa Guadalupe, María Teresa de los Dolores, María Rosa de los Santos, Nicolasa de la Encarnación y Manuela de la Asunción, quienes ante la amenaza de expulsión a aquellas que no acataran la nueva disposición, Juan Fernández de los Ríos expelió del beaterio y prontamente acudieron a los franciscanos para pedir ayuda y consuelo. Los frailes crucíferos, en el intento de apoyar a las beatas y con el afán de mantener el control de la comunidad, acudieron al recogimiento para hablar con ellas, pero se les negó el acceso, por lo que solamente pudieron constatar el aislamiento en que las mantenía el juez eclesiástico. Enviaron una notificación a Fray José Malagón, definidor y vicario de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, quien logró, mediante un proceso epistolar con Fray José Sanz, comisario general de las Indias en 1713, asistir en lo espiritual a las beatas del colegio de esa ciudad. Fue así que Malagón asignó a Fray Cristóbal Javier de Urrutia a que diera seguimiento y apoyo a las beatas. Además, le confirió la facultad de verificar las diligencias que se realizaran acerca del asunto, de las cuales dará noticia en debida forma según las se ejecutaran. Las beatas continuaron aisladas de toda comunicación con el exterior y el fraile siguió con sus intentos de hablar con ellas y saber si el juez eclesiástico Fernández de los Ríos las intentaba persuadir de cambiar los hábitos hasta entonces habían vestido, pero no tuvo éxito. Estando en el beaterio un día como cualquier otro, el juez eclesiástico Juan Fernández de los Ríos mandó llamar a Fabiana para hablar con ella acerca del hábito que portaba. Al saber que la beata se negaba a desnudarse de los hábitos de San Francisco, les dio un plazo de 2 días para considerar su decisión. Fabiana se mantuvo firme, por lo que fue expulsada del beaterio con la intención de que, estando fuera, tal vez podría recapacitar. Que se salía porque no se hallaba de ánimo de seguir en la casa. Fue el motivo con el cual Fernández de los Ríos argumentó la salida de esta mujer del beaterio, sin dejarla redactar sus propias razones, que más bien versaban acerca de su negación a aceptar la medida impuesta por el juez eclesiástico que intentaba cambiar sus hábitos. Además de Fabiana, fueron expulsadas 8 beatas más del colegio, por la misma causa y bajo el mismo mecanismo. El juez eclesiástico primero intentó persuadirlas por medio de una entrevista personal y ante la negativa de las mujeres les amenazaba con echarlas del beaterio, pero les daba algunos días de plazo para que pudieran reconsiderar su decisión.
La comunidad del beaterio estaba conformada por aproximadamente 44 beatas, de las cuales 9 fueron expulsadas por no acceder al cambio de hábito, y el resto, al ver lo que estaba pasando entre las expulsiones y el aislamiento en que se encontraban y la presión que ejerció sobre ellas Juan Fernández de los Ríos, decidieron someterse a la disposición. Se desnudaron del hábito exterior del orden tercero de penitencia y se vistieron del otro. Francisca de los Ángeles accedió ante la petición de Fernández de los Ríos y asumió que la cédula que las reconoció como Real Colegio las reducía al gobierno ordinario, por lo que se resolvieron a mudar en otro hábito. El que vestían fue negro, con la imagen de los dolores de María, Señora Nuestra, en el pecho. En este enfrentamiento se puede apreciar la forma en que el clero regular se resistió a los esfuerzos de subordinación que los clérigos realizaron e intentó mantener los fueros y privilegios que algunos papas les habían brindado en el pasado, como fue en este caso la bula expedida por Benedicto XIII, que mandaba que los miembros de la Orden Tercera debían obediencia a los frailes. Sin embargo, en la cédula enviada desde España, quedó establecido que el colegio quedaría bajo la jurisdicción del ordinario, por lo que tenían mucho que hacer, pues los impulsos secularizadores emitidos por el rey tomaban fuerza y se ponían en práctica sobre las corporaciones eclesiásticas para someterlas bajo su autoridad y control. Siguiente diapositiva, por favor. Una característica del sector beateril fue el respeto por las instituciones y jerarquías, tanto civiles como eclesiásticas. Por lo regular solían promover un discurso en el cual recomendaban seguir las virtudes propias de un súbdito sumiso al rey y a Dios, lo que incluía temor, obediencia, resignación, arrepentimiento y fervor. Las anteriores características fueron de mucha ayuda para las beatas de Santa Rosa, dado que les facilitó acomodarse a la nueva forma de vida y reglamentación, situación que también las llevó a tener un auge económico, que es probable que mientras fueron terciarias no habían imaginado ni siquiera codiciado. La comunidad ya contaba con muchos seguidores por la labor que hacían en la sociedad, pero a partir de recibir el reconocimiento real, algunos notables miembros de la sociedad se interesaron en financiar la construcción de un edificio digno donde pudieran vivir y brindar educación. Joseph Velázquez de Lorea tomó la iniciativa de construir un colegio con claustros y corredores altos y bajos, con el suntuoso templo y una hermosa sacristía, de tan fina y arreglada arquitectura que es una de las mejores obras que ilustran y ennoblecen esta ciudad. Otros benefactores que participaron en la construcción del majestuoso edificio fueron Fray Sebastián de Olivares y Nicolás Armenta, dejando a cargo la construcción a Mariano de las Casas. Las beatas ocuparon por fin su nuevo edificio en el año de 1755. Las ceremonias de festejo duraron aproximadamente 3 días. El Real Colegio de Santa Rosa de Viterbo fue una institución valorada por el prestigio, ya que acudieron muchas niñas y mozas dentro de su clausura, siendo para todos los vecinos de la ciudad muy útil su conservación y aumento por ser para común beneficio de los que tienen a su cargo niñas para educar, a las cuales las beatas les enseñaban el amor a Dios y una vida de perfección espiritual. Siguiente diapositiva. Desde 1700
1852, la comunidad de beatas de Santa Rosa de Viterbo se desprendió del voto de pobreza como quedó plasmado en las constituciones redactadas por los prelados seculares. Desempeñaron actividades diversas que les permitieron afianzar sus capitales, que en una instancia les permitían la supervivencia y la realización de múltiples funciones religioso-espirituales. De ahí el interés por incrementar los recursos con los que contaban. Una parte de los ingresos generados se gastaba en las tareas cotidianas para fortalecer el culto religioso. En las fiestas y procesiones se compraban ceras, insignias, comida, fuegos artificiales, vestimenta y joyas para la imagen del santo patrón. Se adquirían bandas para su transporte, se adornaba el recinto y etcétera. Se pagaba el cura, o el fraile por la celebración de las misas. También se pagaban los rezos y ejercicios espirituales. Una de las funciones más recurrentes fue la celebración de misas, principal motivo de los feligreses para obtener indulgencias. El costo de las celebraciones oscilaba entre los 20 centavos y $1 que se tenía que pagar al cura o fraile que las oficiaba. Los ingresos que obtenían las beatas no solamente se destinaban a pagar misas, se empleaban en surtir medicamentos, mantener el templo con todo lo necesario, cera, ropa para los altares, alimentación de la comunidad y su buen funcionamiento en general. Aunque vivieron sin carencias, para ellas fue fundamental mantener ante los queretanos y el mundo esa imagen de pobreza, ya que continuaron practicando su vida en comunidad y obedeciendo las reglas impuestas por sus prelados seculares y por sus guías espirituales, que fueron los franciscanos, pero desechando el voto de pobreza. Sin embargo, este patrimonio se vio afectado durante el siglo XIX como consecuencia de los procesos secularizadores que pretendieron solucionar los problemas financieros del erario con los recursos eclesiásticos y fortalecer la posición del Estado, en detrimento de la Iglesia, lo que derivó en la emisión de las leyes de reforma y, por último, en la extinción de las comunidades religiosas. Siguiente diapositiva. En 1833 se dio el primer paso durante la gestión de Valentín Gómez Farías como vicepresidente, quien encabezó un gobierno revolucionario encaminado a reformar la sociedad de corporaciones en favor de la libertad individual y en contra de privilegios y la gran acumulación de capital en manos de la Iglesia. Una vez más, el clero regular fue blanco de ataques como había sucedido desde los primeros años del siglo XVIII, pues se consideró que su papel en la sociedad era ya obsoleto. Entre 1833, año de las reformas de Gómez Farías, y la proclamación del Plan Liberal de Ayutla en 1854, México enfrentó la independencia de Texas en 36, la Guerra de los Pasteles contra Francia en 1838 y la invasión norteamericana entre 1846 y 48, que concluyó con la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. Durante la reforma liberal de la segunda mitad del siglo XIX, México estaba en una situación muy crítica, con un territorio mutilado, un gobierno en bancarrota y una sociedad ideológicamente dividida. Fueron varias leyes las que emitieron los liberales. La Ley Juárez o Ley de Administración de Justicia Orgánica de los Tribunales de la Federación,
la Ley de Desamortización de Bienes de la Iglesia y de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas, o Ley Lerdo. Esta medida causó importante daño a los intereses de la Iglesia, puesto que estableció la secularización de los bienes de manos muertas a fin de ponerlos en circulación y activar la economía. Sin embargo, no estipulaba su expropiación, sino que más bien pretendió convertir la riqueza corporativa de bienes raíces en activos líquidos, porque se pensaba que la única vía para sacar al país del atolladero económico en que se encontraba era aprovechar las reservas financieras de la Iglesia que se encontraban en la riqueza territorial. En 1859 se tomaron medidas más radicales, como fue la nacionalización de bienes eclesiásticos. En el mes de junio, ley en la que se negó a las instituciones eclesiásticas la posibilidad de poseer y administrar bienes y capitales. Esta ha sido considerada la medida más radical que tomaron los liberales en contra de la Iglesia. Sin embargo, fue el único medio por el cual podían desvincular la propiedad raíz y establecer el principio de la propiedad privada y acabar con las corporaciones. La aplicación de las leyes de reforma afectó de manera diferente a las comunidades femeninas, debido a su propia historia, estructura y desarrollo. A las religiosas se les otorgó la posibilidad de exclaustrarse voluntariamente, y aquella que decidiera hacerlo recibiría la suma económica con la que había ingresado al convento en calidad de dote, además de 500 pesos. Los noviciados quedaron cerrados y las que por entonces ya eran novicias no tendrían la posibilidad de profesar. Siguiente diapositiva. El clero regular femenino se enfrentó a una problemática distinta a la de las órdenes monásticas masculinas, dado que al suprimirse estas, sus miembros tenían la opción de secularizarse. Sin embargo, las mujeres quedaron sin expectativas para integrarse en otros espacios dentro de la Iglesia, pues no existían, por lo que tuvieron que ceñirse al clero secular, aun cuando se habían suprimido algunos conventos femeninos. La ley de nacionalización permitió que otros siguieran funcionando y la vida de algunas comunidades no se alteró. Los liberales, incluso los radicales, no se decidían a tomar decisiones que afectaran a las religiosas de manera tan tajante, pues las consideraban mujeres apacibles que hacían bien a huérfanas y viudas, a las que cuidaban. A decir de Lisette Rivera, hasta antes de 1863, los liberales no se habían atrevido a forzar a las mujeres a abandonar el monacato. Incluso en ese año, las monjas que fueron exclaustradas o refundidas después de la expulsión de 1861 regresaron a sus conventos. La nacionalización de bienes eclesiásticos afectó de manera directa al Colegio de Santa Rosa de Viterbo, que tiempo atrás había acumulado sumas importantes gracias a los donativos de sus benefactores. Creo que el tiempo se acabó. Muchas gracias, maestra. Vamos a dar paso a la lectura de algunas preguntas y dudas del público. La pregunta que nos hace el Seminario Permanente de Investigaciones, Fray Antonio Alcalde, pregunta: Juan Caballero y Ocio hizo donativos importantes para la fábrica material de conjuntos conventuales en Guadalajara. Si usted sabe sobre esta pregunta. La verdad, este tema lo desconozco. Juan Caballero y Ocio lo he revisado exclusivamente para su apoyo y financiamiento en cuanto a las beatas de Santa Rosa de Viterbo. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta y es la siguiente.
de Lilia Álvarez. ¿Hasta cuándo dejaron de ir a misa las beatas al convento de la Cruz? Hasta que las exclaustraron en la segunda mitad del siglo XIX, cuando fueron definitivamente exclaustradas de su colegio, y tuvieron que emigrar de la ciudad. Ellas emigraron a Colón, al actual municipio de Colón, en Tolimanejo, donde fundaron nuevamente su comunidad. Muy bien, son las únicas 2 preguntas que tenemos del público en Facebook y varios saludos que mandan para la maestra y para el instituto desde varios lugares: Zapopan, Jalisco, desde Querétaro, Oaxaca, Guanajuato y otros lugares. Le agradecemos a la maestra Perla y bien, les recordamos que el programa de las vísperas del IBI consta de 5 conferencias quincenales sobre historia en este primer ciclo. En nuestra próxima y última conferencia nos acompañará el licenciado presbítero Tomás de Híjar, quien presentará la conferencia de cómo un dominico rehizo una capital. Fray Antonio Alcalde, OP, Guadalajara, 1771-1792. Agradecemos a la maestra Perla María Silva por su colaboración y a ustedes por su tiempo y asistencia. Les recordamos que el próximo sábado la maestra Miriam continúa con su curso El honor que debo proteger, opciones de vida para la mujer en la Nueva España. Síganos en nuestras redes sociales para que se enteren de nuestras próximas actividades. Los esperamos el jueves próximo, 21 de octubre, a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias.